Hola. Bien, damos inicio aquí al primer video de comentario, de presentación, al texto de Carpio sobre Heidegger. Este texto es un clásico para muchos de nosotros. Es un texto que van a ver que les va a ser muy útil si no lo conocen todavía. Les va a servir mucho para empezar a entender a Heidegger, y también para entender por qué vimos Husserl, para reforzar la comprensión de Husserl y el sentido que tuvo verlo antes que Heidegger, o como paso previo a introducirnos un poco más en Heidegger. Este capítulo empieza, se titula Serie Existencia, empieza con un apartado que, fíjense el título que lleva, La metafísica de la subjetividad. Y empieza diciendo: las preguntas que cerraron el parágrafo 17 del capítulo anterior, el capítulo sobre Husserl, no se formularon sino con el propósito de insinuar algunos de los múltiples supuestos que se esconden en la filosofía de Husserl. Ese parágrafo 17 no es el último parágrafo del capítulo de Husserl, porque después Carpio añadió todo un epílogo que suma una serie de parágrafos, como habrán visto ustedes en el capítulo 13, donde se habla sobre el mundo de la vida y todo el comentario que hace sobre el texto, sobre la crisis de las ciencias en Europa. Bueno, ahora vamos a volver a repasar entonces esas preguntas rápidamente en la página 365 de este PDF, hacia el final de esa página. ¿Cuáles son esos supuestos que salen a la luz a partir de las preguntas que hacía Carpio ahí? Escribía ahí Carpio: ¿pero es verdad posible librarse del mundo mediante la epogé? ¿No será que el acto de reducción fenomenológica es siempre, inevitablemente, agrego yo, el acto de un hombre concreto, esto es, mundano, que nunca podemos elevarnos hasta ese sujeto trascendental, absoluto, fenomenológico, despojándonos por completo o haciendo del todo reducción de nuestro yo concreto, mundano, humano? ¿Y es posible que la filosofía pueda constituirse como saber sin supuestos y como ciencia? ¿Es posible que la filosofía pueda ser ciencia rigurosa? ¿No será quizá que todo absoluto le está vedado al hombre y que las exigencias de lo que se llama ciencia son muy diferentes de las que caracterizan a la filosofía? Bueno, con estas preguntas cerraba el capítulo sobre Husserl, la primera edición de este libro de Carpio, y daba paso al capítulo sobre Heidegger, al que ahora volvemos y retomamos. Dice entonces Carpio: pero no es que el fundador de la fenomenología, Husserl, filosofó con el decidido afán de acabar con todos los supuestos y prejuicios absolutamente, para poder así fundar una filosofía que fuese ciencia estricta, conocimiento indubitable, absoluto. Esa fue su intención, y en eso no hizo sino clarificar y continuar lo que la filosofía había hecho durante toda la época moderna a partir de Descartes. Ese fue el propósito de Husserl, pero no lo logró. Y aclarar ese gesto de la filosofía moderna, ese propósito que desde Descartes a Husserl se propuso hacer de la filosofía una ciencia sin supuestos, rigurosa, es algo que el mismo Heidegger también se propone. Aclarar ese gesto de la filosofía de la subjetividad, o de la metafísica de la subjetividad, como lleva por título este apartado, ¿no? Nos estamos refiriendo en realidad no solamente a la filosofía moderna, sino a toda la historia de la filosofía, en tanto filosofía de la subjetividad en un sentido fuerte, de esa filosofía que desde Platón, podríamos decir, se propone el conocimiento, y podríamos decir, a diferencia de los sofistas en esa época, se propone como posible el conocimiento en un sentido riguroso, en un sentido fuerte, en un sentido absoluto.
esa línea que va desde Platón hasta Husserl es la que aquí vamos a llamar con Carpio metafísica de la subjetividad o filosofía de la subjetividad, con Carpio y con Heidegger, ¿no? Y que aquí caracteriza a Carpio, parafraseando un poco a Heidegger, lo que dice Heidegger en una serie de textos, entre ellos la introducción a la metafísica, la caracteriza a esa filosofía de la subjetividad de la siguiente, mediante los siguientes puntos que van desde la A hasta la F, si no me equivoco, y vamos a comentarlos brevemente. Dice aquí entonces Carpio: la filosofía, y sobre todo la filosofía moderna, pero yo agrego, insisto, toda la metafísica tradicional, en verdad, toda la metafísica tradicional y esta filosofía tradicional que puso en el sujeto y en el conocimiento riguroso una gran apuesta como algo posible, la creencia en el conocimiento absoluto como algo decididamente posible. Repito entonces, la filosofía pretendió constituirse, esa filosofía pretendió constituirse no sólo como saber de lo absoluto, fíjense, desde Platón en adelante, sino a la vez como saber absoluto, sin supuestos. No sólo buscó el fundamento absoluto de todo ente, sino proporcionar también la fundamentación o justificación absoluta del conocimiento de aquel fundamento y convertirse entonces en saber absoluto. Descartes, bueno, Descartes es un ejemplo en esa línea, con su ego cogito, que él cree en fundamento absoluto, y en Hegel, que es uno de los últimos grandes mojones de esa línea, directamente lo absoluto y el saber absoluto se fusionan, se vuelven una sola cosa. Con Hegel culmina, pues, dice aquí Carpio, lo que Heidegger llama filosofía de la subjetividad. Allí el sujeto alcanza el saber del absoluto mismo, se convierte en lo absoluto que es el saber absoluto mismo, expresado en el sistema absoluto, concluso, perfecto. Bueno, aquí no vamos a hacer un repaso de la filosofía hegeliana, pero como habrán ustedes estudiado, o estarán estudiando, o estudiarán en breve, en Hegel lo real es sujeto, y es todo termina en una gran autoconciencia de lo absoluto, que se autorreconoce a sí mismo como saber absoluto, y en definitiva nosotros mismos, en la medida en que alcanzamos ese saber absoluto, nos elevamos hacia una especie de mirada divina o autorreconocimiento divino del ser en sí mismo. Bueno, en fin, no voy estoy siendo un poco burdo con este resumen tan rápido y tan esquemático de Hegel, pero es para dar una breve explicación de por qué decía que en Hegel directamente el saber de lo absoluto y lo absoluto mismo son una sola cosa. Bien. Entonces la filosofía, dice Carpio, parece que ha llegado a su fin, o por lo menos el fin de la forma histórica que hasta entonces la había caracterizado. En este sentido, la filosofía ha experimentado un profundísimo cambio después de la muerte de Hegel. Se decía en aquella época que el idealismo había caído en excesos especulativos, el idealismo alemán había fracasado y había falseado los hechos. En realidad, la segunda mitad del siglo XIX no solamente denuncia los excesos del idealismo alemán, sino que cae presa del positivismo y sus propios excesos, ¿no? Los excesos del positivismo y del naturalismo a los que ya nos asomamos cuando vimos el capítulo sobre Husserl. Entonces aquí dice Carpio, pero se trataba no sólo de la incapacidad del hombre del siglo XIX para elevarse al nivel de la auténtica filosofía, sino también de que la manera de entender la filosofía que culmina en Hegel era una determinada forma histórica suya,
que ya no podría repetirse, la filosofía como pensamiento sistemático del ente en su totalidad y fundamento, como saber absoluto de lo absoluto, ¿no? Es decir, como metafísica tradicional. Aquí lo agrego una vez más en el margen yo. Por ello, después de Hegel comienza a buscarse un nuevo modo de filosofar, y ello ocurre por diversas vías. A partir del hombre entendido como ente corpóreo concreto, con Feuerbach y con Marx, la filosofía especulativa es reemplazada por la praxis revolucionaria, con Marx, la reducción de todo conocimiento al único que se considera legítimo, que es el que proporcionan las ciencias, con el positivismo, la filosofía como mera reflexión sobre los supuestos de las ciencias, con el neocantismo, que está muy cercano al positivismo en ese sentido, y sobre todo la profunda reflexión, dice Carpio, la profunda revisión de la historia de la metafísica y sus supuestos, y el descubrimiento del nihilismo como pérdida de todo sentido o desvalorización de los valores más altos por obra de Nietzsche. Bueno, otro producto de la crisis del hegelianismo es Nietzsche. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Husserl? No obstante, dice Carpio, aquel ideal de la filosofía como saber absoluto de lo absoluto encuentra todavía su última expresión en Husserl. Solo que en tanto Hegel expresaba el sistema perfecto y por tanto cerrado con el que se clausuraba propiamente la historia, Husserl consideraba que toda la historia de la filosofía anterior a él no era más que la preparación de la fenomenología, es decir, su propia filosofía, la cual habría de echar por primera vez y definitivamente el fundamento para que a partir de él, y en progreso infinito, la humanidad no hiciera sino construir el edificio completo de la filosofía como ciencia estricta, como ciencia de las esencias científicamente determinadas, ¿no? Si Hegel se colocaba al término de la historia de la filosofía, Husserl se colocaba al comienzo de la época de la filosofía como ciencia rigurosa. Es decir, Husserl no dejaba de ser todavía un resabio de la propia filosofía de la subjetividad, de la propia metafísica de la subjetividad. Porque el método que le es propio, la reducción fenomenológica y el territorio así descubierto, la subjetividad trascendental, representan un punto de partida absoluto, un saber absoluto y un territorio absoluto ontológicamente. Pero es aquí justamente, en el punto de partida, donde su idea de la filosofía, la idea, moderna al menos de teoría, termina por chocar contra sus propios límites. Así, la crítica de Heidegger no vendrá de fuera, como procedían Marx, por ejemplo, y el positivismo frente a Hegel, sino de adentro, señalando los supuestos de la fenomenología misma, que es lo que ya está haciendo Carpio desde el principio del capítulo, es decir, explorando el suelo en que la fenomenología sin saberlo se apoyaba. Estos supuestos, como ya estamos viendo, tienen que ver con este lugar tan central que se le otorga al sujeto, y tan de peso que se le otorga al sujeto, que en definitiva está lleno de límites. Bueno, segundo punto que señala Carpio como propio de esta metafísica de la subjetividad o filosofía de la subjetividad. El absoluto que esta filosofía moderna y no tan moderna busca, lo encuentra en la subjetividad. Toda aquella metafísica tiende a reducir y extraer la realidad en todas sus formas del sujeto, de la razón, de la conciencia, del conocimiento. La subjetividad es el fundamento absoluto. Otra vez Descartes con el ego cogito. Y a medida que avanza la historia, esa subjetividad se la concibe de manera cada vez más incondicionada, llegando a su apogeo, una vez más, con el idealismo absoluto de Hegel, que convierte al sujeto en sujeto absoluto incondicionado. En esta misma línea de la filosofía de la subjetividad, Husserl afirma que ni las cosas singulares ni el mundo poseen independencia, que allí no se encuentra nada absoluto, sino que todo ello es algo por principio solo intencional. Recuerden la categoría de intencionalidad en el sentido específico que le da Husserl. Todo, las cosas, el mundo, todo es algo intencional para Husserl, solo para la conciencia.
mientras que lo absoluto es en cambio aquello a que las cosas y el mundo remiten, es decir, la conciencia pura, el sujeto, el ego absoluto, el yo puro, transmundano. ¿Pero es en verdad la subjetividad tal fundamento? ¿Es la subjetividad lo absoluto? ¿Podemos colocar al sujeto en el lugar de lo absoluto? Esto es algo que todavía Husserl está haciendo, a finales del siglo XIX, incluso después de Hegel. Tercer punto, que como ven, van diciendo un poco lo mismo, van volviendo sobre lo mismo estos puntos, iluminando por ahí desde distintas perspectivas el mismo exceso de subjetividad al que ha llegado la filosofía desde Platón hasta Husserl, ¿no? En toda su línea histórica de un poco de abusos de la razón y de sus pretensiones. Punto C. Al referir todo ente a la subjetividad, la filosofía moderna, y no tanto, repito, piensa que la relación primaria entre el hombre y el mundo, o sea, las cosas, es la relación de conocimiento, la relación sujeto-cognoscente, objeto conocido, que esa es nuestra relación primaria con el mundo, la relación de conocimiento. Y pone algunos ejemplos otra vez aparece Descartes. Las ideas son para Descartes las cosas mismas en tanto pensadas. Para Spinoza el orden y conexión de las ideas refleja el orden y conexión de las cosas mismas. También para Hegel la actitud filosófica es puramente teórica, etc. Y de modo semejante Husserl, otra vez en el extremo más cercano a nosotros de esta línea histórica, otorga primacía a los actos intencionales, siempre en su sentido específico, o representativos, cognoscitivos, porque para Husserl la representación es el fundamento de cualquier otra forma de intencionalidad. La valoración, por ejemplo, supone la percepción del objeto valioso, es decir, el acto intencional perceptivo del objeto valioso. Y la actitud fenomenológica misma, ahí está mal escrito, fenomenología, hay muchas erratas en el texto, algunas las voy marcando, es la actitud de un espectador desinteresado. Esto es clave, la posibilidad misma de plantear la filosofía como desinteresada, el sujeto como espectador desinteresado, esto que es tan propio del ideal científico. Es decir, no interesado por el mundo, ceñido nada más que a contemplarlo, de una manera puramente cognitiva, cognoscitiva. La reducción fenomenológica no la cumplo yo como yo humano, sino que el espectador es el yo puro, que presupone poseer un conocimiento absoluto. No se trata en efecto de conocimiento humano meramente, sino del conocimiento überhaupt, es decir, en términos absolutos. Recuerden que Husserl lo plantea de esa manera. Yo, mediante la reducción fenomenológica, me elevo por encima de mi yo humano al yo fenomenológico, al yo puro, al yo trascendental, que no tiene nada que ver ya con mi yo meramente humano, que ya se hizo el apogeo de todo eso que me constituye como yo humano. Bien, sigamos adelante. Punto D. La teoría, el conocimiento en los tiempos modernos y en el nuestro, encuentra su manifestación más prestigiosa en las ciencias. Aquí sí nos vamos refiriendo más a la modernidad en sentido más estricto. Estas representan para la época la forma incontrastada del conocimiento, la perfección del saber por oposición a la filosofía, que es una mera aspiración de alcanzar el saber, una aspiración hasta ahora no lograda. Y por eso Husserl parte, insisto yo siempre, embebido inmerso en el clima de la época, en el clima positivista de la época, al cual no es del todo vulnerable, pero tampoco del todo invulnerable, parte de esa idea o ideal de ciencia para aplicarlo a la filosofía. De alguna manera somete a la filosofía a ese ideal de ciencia del que está pendiente toda su época. Pero entonces Husserl, por una parte,
se limitaba a poner de manifiesto, dice Carpio, lo que esa idea implica, sin interrogarse por su fundamento, es decir, por lo que hace posible la actitud científica. No se pregunta por la esencia de lo científico, de la actitud científica. Y por el otro lado, daba por supuesto que la filosofía haya de constituirse como ciencia, sin preguntarse si no será la ciencia más bien un derivado de cierta manera de entender la filosofía, o si la filosofía es quizá totalmente irreductible al modo de ser de la ciencia, por moverse en una dimensión radicalmente diferente. Es decir, todos estos son nuevamente supuestos que manejaba Husserl y que está señalando Carpio, basado en Heidegger. Otro punto, el penúltimo, si no me equivoco. La ciencia opera, y aquí estamos hablando ya nuevamente de la ciencia en el sentido moderno. La ciencia opera con la idea de verdad como coincidencia, aunque esta idea de verdad como coincidencia nos viene desde Aristóteles, por supuesto. El conocimiento es verdadero cuando lo que se afirma coincide con las cosas a que se refiere. La proposición afirmada, lo enunciado, coincide con las cosas a lo que lo enunciado o la proposición se refiere. Aquí hay una referencia al capítulo 10 sobre Kant. Y esa verdad se atestigua en la evidencia, es decir, con la presencia misma de la cosa ante la conciencia. Yo afirmo algo y cuando eso que afirmo se puede cotejar con la presencia y la evidencia de la cosa misma ante la conciencia, se dice que lo que afirmo es verdad. Pero será preciso, continúa Carpio, inquirir por la legitimidad que tal idea de verdad pueda tener en el campo de la filosofía. Esto es algo que va a hacer Heidegger. Y además preguntar por las condiciones de posibilidad de tal verdad. Preguntar por las condiciones de posibilidad de tal verdad. ¿Por qué la verdad funciona así como acabamos de describir? ¿Por qué la verdad funciona así como decía Aristóteles? ¿Cómo es posible que funcione así? Pues para que haya evidencia del objeto, deberá mostrarse, deberá aparecer. Es decir, habrá que preguntar por lo que hace posible la presencia del ente. Esto es algo que vamos a entender mejor cuando nos empecemos a adentrar ahora en Heidegger. Ahora bien, Husserl no se formuló ninguna de estas preguntas. Y el último punto dice lo siguiente. Dijimos que la filosofía moderna termina convirtiendo al sujeto en la realidad suprema. La historia moderna se caracteriza por la búsqueda de la autonomía del hombre, quien a diferencia del hombre antiguo y del medieval, solo halla la seguridad en sí mismo, en su razón, en la que reside toda certeza y toda posibilidad de dominio. En efecto, en él palpita la secreta tendencia a afirmar al sujeto como la suprema potencia que todo lo domina, o que al menos en principio puede llegar a dominarlo y producirlo todo. La subjetividad se constituye a sí misma como centro último de toda referencia frente a un mundo de objetos, cosas puestas delante, enfrente, como algo que no forma parte de mí, sino que está enfrentado a mí, es decir, de entes que solo son gracias a su referencia al sujeto. La evidencia del conocimiento racional le otorga al hombre la certeza de la posibilidad de su dominio sobre la naturaleza. Y luego, sobre el hombre mismo. Esto también se vuelve sobre el hombre mismo, sobre los demás. Pretensión que se realiza en la técnica. Pues lo que la época moderna llama razón no solo es la fuente de conocimiento, sino también instrumento. No solo es fuente de conocimiento, sino también instrumento de dominio, herramienta de conquista. Esto lo sabemos perfectamente bien desde este lado del charco atlántico. Conocer el objeto mediante la razón, someterlo a las exigencias de la razón, equivale a asegurarse lo conocido, a colocarlo bajo seguro en la subjetividad, la cual entonces tendrá el objeto bajo su poder y dispondrá de él, lo administrará y dominará. La realidad toda queda sometida al cálculo, y el cálculo es uno de los sentidos de la palabra latina ratio, razón, y es en el cálculo donde se hace más patente el carácter dominador de la razón. Esta manera de entender al hombre, la subjetividad,
como capacidad de apoderamiento y dominio, es lo que explica el fenómeno de la técnica, que también es un fenómeno muy trabajado y estudiado por Heidegger, a su manera, ¿no? De manera muy filosófica. Bueno, acá hay algunas referencias a Bacon que pueden leer perfectamente bien ustedes. Y cómo el sentido moderno de la técnica, si bien técnica siempre existió, siempre hubo uso de utensilios y bueno, y medios técnicos por parte del hombre, en la época moderna se distingue la técnica moderna por su estrecha relación con la ciencia. Bueno, todo esto, para entender mejor toda esta filosofía de la subjetividad y cómo se acentúa en la modernidad, hay que buscar las raíces de cómo esto pudo ser posible en el hombre mismo, entendiendo qué tipo de subjetividad ha hecho posible esa filosofía de la subjetividad, valga la redundancia. Y eso es lo que vamos a poder hacer con la ayuda de Heidegger. Bien, a toda esta metafísica de la subjetividad, a toda esta línea filosófica de la subjetividad en sentido fuerte, en sentido pretencioso, que busca lo absoluto y cree poder conquistarlo, y que se exacerba en la modernidad con ese sujeto conquistador, dominador, bueno, se contrapone otra línea que también abarca toda la historia de la filosofía occidental, que es una línea que puede llevar perfectamente este título, Filosofía de la Finitud, y que, bueno, esquemáticamente tiene que ver con la conciencia, con todo lo contrario, ¿no? Más bien con la conciencia de los límites del hombre, con los límites del conocimiento humano, con los límites de las capacidades, de los poderes del hombre en general. Y que acá Carpio remonta a esta línea. A Sócrates también la podríamos remontar a los sofistas, seamos un poco justos con los sofistas. Bueno, aquí no hay ni una mínima mención a ellos, pero sí al Sócrates del conócete a ti mismo. No menciona el solo sé que no sé nada, pero bueno, sí el conócete a ti mismo, conoce los límites de tu propio, bueno, de tu propia condición. También menciona a Kant y las conciencias de los límites del conocimiento humano que representa Kant. Bueno, entonces hay también en la historia de la filosofía, por suerte, hay todo un complemento de esta historia más peligrosa, prepotente, pretenciosa de la filosofía de la subjetividad. Hay una filosofía de la finitud que le sirve de sombra o de contrapeso también. Entonces aquí Carpio se dedica un poco también a iluminar un poco esa parte de la historia de la filosofía, y como también una forma de introducir a la filosofía de Heidegger dentro del contexto de la crisis de la filosofía de la subjetividad. Y fíjense lo que dice cuando llega aquí a este parágrafo que tengo aquí marcado en fucsia, que son generalmente los parágrafos más sustanciosos los que marco en fucsia. El hombre moderno y contemporáneo se jacta de poderlo todo, de ser capaz de producirlo todo, al menos en principio, y sin embargo el hombre no es capaz de producirse a sí mismo. Mi existencia, la de cada uno, es un hecho bruto que se nos impone, que no hemos decidido porque no se nos ha preguntado si queríamos existir, y sobre el cual por ende no tenemos poder alguno. Antes de cualquier decisión nuestra, ya estamos arrojados a la existencia. Y es un hecho impermeable a la razón. Es un hecho que simplemente estamos ahí. No hay ningún filósofo que nos pueda explicar por qué existimos, digamos, y no vale remitirse a nuestros padres, porque la existencia no se explica tan fácil como eso. Eso también lo dice Carpio en la nota al pie. De manera que la razón, esa potencia que el hombre tanto exalta
y que es el instrumento esencial de la ciencia y de la técnica, es incapaz absolutamente de dar cuenta de este hecho que es cada existencia, la mía, la tuya y la de quien fuera. La noción filosófica de existencia, en este sentido, está llamada a acabar con aquellas pretensiones, con la ilusión de poder absoluto que el hombre se arrogaba a sí mismo. La filosofía de la existencia es una filosofía de la finitud, es decir, de los límites del carácter finito, limitado, del ser humano concretamente, cuyo punto de partida ya no se encontrará en la subjetividad segura de sí misma y potencialmente omnipotente, sino en la existencia concreta de cada uno, con su carácter intransferible, incierto, fluctuante, contradictorio y con todo patéticamente real, dolorosamente imperioso. Es decir, fíjense cómo esta filosofía de la finitud o esta filosofía de la existencia o filosofías de la finitud y de la existencia no es que no tengan nada que ver con el sujeto, pero no son filosofías de la subjetividad en el sentido de que no ponen a la subjetividad como el fundamento absoluto. Es decir, repito, no es que no tengan que ver con el sujeto y tampoco que no lo coloquen en el centro de su preocupación, pero lo colocan en el centro como limitado, como menesteroso, como problemático, como finito, como mortal, es decir, no como fundamento, no es fundamento de nada, al contrario, es un interrogante, es un problema. Bueno, en esta nota al pie número 13 van a ver una referencia de Carpio a la línea histórica que se puede hacer, una línea histórica muy incompleta pero bueno, a la que se pueden asomar con respecto a la filosofía de la existencia. Lo menciona Kierkegaard muy de pasada, a Jaspers, a Buber, a Sartre, a Baniano. Perdón, no, estoy leyendo mal. Aquí sí la nota al pie. Kierkegaard como contrapuesto a Hegel, que se lo considera Kierkegaard el padre de la filosofía de la existencia moderna, para no remitirnos hasta Sócrates, como hace el propio Carpio, que me parece un poquito exagerado remitirse hasta Sócrates, o a San Agustín, o a Pascal. Pero sí que hay filósofos de la finitud desde Grecia en adelante, ¿no? Sí, los sofistas, como decía yo, que él no los menciona, o Sócrates mismo, o los estoicos, o los cínicos, o los epicúreos, etcétera, etcétera, pasando por otros antiguos y sí, ¿por qué no? San Agustín, Pascal. Pero bueno, en el sentido moderno encontramos a Kierkegaard que habla incluso de la existencia, ¿no? Como categoría. Bien, y menciona a Miguel de Unamuno, en español, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset y Carlos Astrada, que es un primer heideggeriano argentino, porque Carpio es un heideggeriano, como habrán adivinado ya, o lo van a ver claramente más tarde. Un primer heideggeriano argentino muy importante, que Carpio no lo quiere y no lo quiere porque luego derivó hacia el marxismo, dice acá, algo que él seguramente nunca le perdonó, porque Carpio no tiene nada de marxista. Bien, no nos distraigamos, volvamos aquí al apartado sobre la filosofía de la finitud. Bueno, hay distintas versiones de filosofías de la finitud, filosofías de la existencia. Bueno, en el siglo XIX Kierkegaard hablaba de la angustia como experiencia de la finitud más patente. Heidegger también va a hablar de la angustia, Jaspers va a hablar del fracaso, Sartre de la náusea. En fin, hay distintas corrientes y líneas que las pueden ver en este apartado. Pero bueno, como remate de este apartado podemos leer este parrafito final que dice: la quiebra o crisis de la filosofía de la subjetividad, o para decirlo de manera más rigurosa quizás, fíjense como aquí
me da la razón a todo lo que yo venía aclarando desde el principio, ¿no? Que abarca mucho más que la modernidad. La quiebra o crisis de la filosofía de la subjetividad, o para decirlo de manera más rigurosa quizás, de la forma que la filosofía había tomado ya desde sus orígenes en Platón y Aristóteles por lo menos, y que había culminado en Hegel y Husserl, ha llevado a una revisión de la filosofía misma, al autoexamen de todos sus conceptos, esquemas y supuestos, a la confrontación de su idea misma. La tarea de revisión de la filosofía ocurre ejemplarmente en el más notable de los filósofos del siglo XX y sin duda uno de los más profundos de todos los tiempos, en Martin Heidegger, dice Carpio. Heidegger no es un filósofo de la existencia, no es filósofo de la existencia. Y esto debe quedar claro desde el principio, porque si bien recoge motivos de la filosofía existencial y su obra maestra, Ser y Tiempo, está consagrada en gran parte al análisis de la existencia humana, tal análisis no lo emprende Heidegger por sí mismo, ni es suficiente para las exigencias de una antropología filosófica. Bueno, hay mucho escrito sobre esto, y sí, hay que tomar esta afirmación de Carpio de que Heidegger no es un filósofo de la existencia como una afirmación que sí, es así, pero bueno, aún así no seamos tan puntillosos, porque, a ver, sí, lo que no se puede decir nunca, lo que sí estaría muy mal decir, es que Heidegger sea un existencialista. Heidegger no es un existencialista. De hecho, él mismo se encarga de negarlo en varios textos. No se puede decir de Heidegger que sea, lo repito por última vez, que sea un existencialista. Filósofo de la existencia a secas tampoco, es decir, pero sí que es un filósofo de la existencia y algo más, o sea, no se limita a ser un filósofo de la existencia. Filosofa sobre la existencia, filosofa a partir de la existencia, y claro que lo hace, pero va mucho más allá de eso. Su interés principal no está en la existencia, eso hay que decir. La existencia ocupa un lugar importantísimo en su filosofía, pero su interés principal no está en la existencia, como si la existencia es el interés principal de otros filósofos, como Sartre, como Jaspers, etc. Entonces, el objeto principal de la filosofía de Heidegger no es la existencia, es el ser, como vamos a ver, es la pregunta por el ser, la cuestión del ser, que es decir lo mismo, cuestión, pregunta, Seinsfrage, pero la existencia ocupa un lugar importantísimo en la filosofía de Heidegger. Espero que esto se entienda. Por el contrario, continúo leyendo, tal como se lo establece claramente ya al comienzo de Ser y Tiempo, aquella problemática de la existencia no constituye la meta de la obra, sino el punto de partida y el camino para la elaboración del único tema que le preocupa, la cuestión del ser, el problema del sentido del ser en general. Todo otro tema no es, según su intención, sino previo y preparatorio para la elucidación de la cuestión del ser, Seinsfrage, o pregunta por el ser, que es lo mismo. Por ello, además de los análisis de la existencia en Ser y Tiempo y los temas que allí se encierran, no aluden a vivencias o experiencias concretas, como el caso de Sartre, sino a estructuras ontológicas, ya vamos a ver a qué se refiere esto, y todo ello siempre en función de la pregunta por el sentido del ser. Es decir, para decirlo una vez más, como resumen, el análisis de la existencia en Heidegger es un punto de partida y un medio para dirigirse hacia al problema que le interesa realmente, que es la cuestión del ser. No es el centro ni el punto de llegada. Bueno, y al finalizar este apartado dice Carpio, perdón, no nos confundamos, tan feo. La siguiente exposición de Heidegger se ciñe casi exclusivamente a Ser y Tiempo, y dentro de esta obra a su primera mitad. Y aquí yo agrego esta aclaración que me pareció importante. Carpio se refiere aquí a la primera mitad de Ser y Tiempo, tal como esta obra vio la luz en 1927. No debemos confundir esta decisión suya de tomar una porción de la obra realmente publicada
con el hecho de que el plan inicial de Heidegger para Ser y Tiempo abarcaba muchas más partes de las que luego efectivamente se decidió a publicar. Originariamente, tal como aparece expuesto en el parágrafo 8 de la introducción de Ser y Tiempo, la obra debía constar de 2 partes extensas, divididas en 3 secciones cada una. Pero finalmente la publicación quedó incompleta y lo que se dio a conocer como Ser y Tiempo, y que todavía hoy conocemos como Ser y Tiempo, consiste solo en las 2 primeras secciones de la primera parte. Es decir, menos de la mitad del plan original. Entonces lo que hoy conocemos como Ser y Tiempo son solamente las 2 secciones de la primera parte del plan original. Y Carpio solamente se ocupa de la mitad, es decir, de la primera sección. Bien, continuemos. Interesará, para cerrar, dice Carpio, interesará sobre todo mostrar cómo Heidegger intenta poner en claro el sentido y la importancia de la pregunta por el ser y cómo llega a una idea del hombre más honda que la propuesta por la tradición filosófica. Bueno, eso corre por cuenta de Carpio. Para Carpio, la idea del hombre a la que llega Heidegger es más honda que la propuesta por la tradición filosófica.